Paso a vosotros, amados hermanos, de este bello grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Juanita Chávez, de México. Continuando con el estudio de la epístola segunda Tesalonicenses, este día, domingo 12 de abril del 2026, vamos a iniciar con nuestro estudio. Y les voy a suplicar, les voy a pedir que hagamos una oración. ¿Gustan acompañarme? Vamos a orar. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias Padre bendito le damos por su inmenso amor y misericordia que usted tiene para con cada uno de nosotros. Le doy gracias, Padre, porque me permite en este día escudriñar su palabra, Padre bendito. Y doy gracias por los administradores de este bello grupo que cada día se esmeran por repartir las actividades de los temas y de las oraciones, Padre. Gracias por todos mis hermanos que conforman, Padre, este grupo de edificados en la palabra y especialmente por los administradores de este grupo, Padre bendito, que cada día usted nos permite escudriñar su palabra para edificación de cada uno de nosotros y también para todos aquellos que nos escuchan por medio de estas plataformas que aún no le conocen, Padre, que por medio de estas plataformas su palabra, Padre, se siga expandiendo, siga corriendo, Padre bendito, para que todos aquellos que han de ser salvos, Padre, vengan al conocimiento de la verdad por medio de esas plataformas, escuchen su palabra. Y usted, Padre, restaure sus vidas por medio de su palabra, abra sus corazones para que ellos también, Padre, sean alcanzados por usted por medio de su palabra. Gracias, Padre bendito, le doy en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, pidiéndole también el perdón de mis faltas cometidas, Padre, para que pueda hallar gracia delante de usted, Padre bendito. Gracias, Padre, en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahora vamos a continuar con este tema. Dice Segunda Tesalonicenses, la epístola que proclama la doctrina de la segunda venida. Segunda semana de Segunda Tesalonicenses, las epístolas. Subtema, un vistazo al tiempo del fin. Tema, la oración y la fidelidad del Señor. El texto base lo encontramos en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 5, y vamos a darle lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Vamos a examinar la palabra de nuestro Dios. Vemos aquí, en esos versículos, que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, era siempre con el apóstol Pablo. Él, ¿verdad?, escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, pidiéndoles, ¿verdad?, que oren, dice, pidiendo, ¿verdad?, que oren por ellos. Oren por ellos, que oren por el ministerio que él estaba llevando a cabo y por sus colaboradores que también estaban con él, llevando la palabra a diferentes lugares. Vemos aquí que él, ¿verdad?, les recalca y les dice que oren por ellos, para que la palabra de nuestro Dios corra y sea glorificada, así como ellos habían recibido, ¿verdad? Así como la iglesia de Tesalónica en su momento había aceptado la palabra. Que así también, ¿verdad?, esta palabra llegara a todos los lugares. Y vemos que en este tiempo
esa palabra se sigue cumpliendo, ¿verdad? Se sigue cumpliendo porque en este tiempo y en este momento también la palabra de nuestro Dios se escucha por diferentes lugares, es predicada. En este momento también es predicada por medio de estas plataformas, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, en diferentes lugares. Quizá nosotros podemos decir, bueno, un ejemplo, yo no puedo ir a Guatemala, no puedo ir a El Salvador personalmente, no puedo ir a diferentes países, pero por medio de estas plataformas las personas nos escuchan en diferentes lugares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la palabra de nuestro Dios sigue predicándose en diferentes lugares, sigue corriendo. La palabra de nuestro Dios sigue siendo escuchada en diferentes lugares. Solamente que las personas que escuchan por primera vez abran su corazón para que su vida sea transformada, para que su vida también sea restaurada por medio de la palabra, porque ese era el propósito del apóstol Pablo, enseñar en diferentes lugares a todas aquellas personas, ¿verdad?, que le aceptaban. Y vemos que pues no era tan fácil porque tenía sus dificultades, porque él pedía que oraran para que ese ministerio para ellos fuera llevado, ¿verdad?, con éxito, que las personas aceptaran. Entonces, vemos aquí que no era nada fácil porque también él animaba a la iglesia de Tesalónica a que siguieran adelante, porque sin duda alguna él también tenía problemas. Él se enfrentaba a una persecución. Él sufría persecución en Tesalónica. Pablo les anima les anima, ¿verdad? Y los consuela para que sigan adelante en Cristo. Pablo, a pesar de lo que él estaba viviendo, de lo que le estaba pasando, ¿verdad?, no porque él fuera malo. Recordemos que cuando Dios le restaura, cuando Dios le llama, después de un acérrimo perseguidor, él después ahora es un fiel servidor. Ahora él se encarga de llevar la palabra a diferentes lugares. Y en ese momento él se encontraba en Corinto sufriendo todo tipo de persecución, sufriendo todo tipo de agresión de parte de sus opositores. Así que llevar la palabra no era tan fácil para él. Y en este tiempo vemos que es de igual manera. En este tiempo también hay opositores, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que se opone, pero aún con todo eso, enfrentando todas esas situaciones difíciles, aún en ese tiempo también nosotros debemos de enfrentar, ¿verdad?, con valor, con alegría, debemos de enfrentar esos obstáculos, esas situaciones. Entonces vemos aquí que la petición, ¿verdad?, es que oren. La petición de hacer la oración por ellos. Y en ese tiempo, pues también, ¿verdad?, se ora por los ministros, por los pastores que se encuentran al frente de diferentes iglesias en diferentes lugares. La iglesia de Dios, ¿verdad?, Séptimo Día, es instruida por los pastores, por gente que se prepara para enseñar, para compartir la palabra de Dios, que eso debe ser la prioridad, enseñar y alimentar con la palabra de Dios. No importa que tengan obstáculos, eso siempre va a haber. En el tiempo de Pablo existió esa problemática de persecución y hasta este tiempo, ¿verdad? También vemos que en diferentes lugares, principalmente en provincias, en diferentes países, hay también, ¿verdad?, gente que no está de acuerdo y los creyentes son perseguidos, pero aún así ellos pues son fortalecidos por medio de la palabra y ellos pues no, su fe no viene a menos, al contrario, es fortalecida por nuestro Dios.
y siguen predicando, ¿verdad? Siguen, aún en medio de esas adversidades, siguen predicando. Ellos pues no se detienen, y así cada uno de nosotros como creyentes también debemos de compartir la palabra, debemos de hablar a la gente que está a nuestro alrededor, a aquellos que necesitan de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Aún también la palabra de nuestro Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y nosotros debemos de estar pidiendo a nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, que toda esa gente sea alcanzada, toda esa gente que no conoce la palabra de nuestro Dios, sea alcanzada por el amor y la misericordia de nuestro Dios en su bondad infinita. Debemos de estar pidiendo por toda esa gente que necesita ese alimento espiritual, y que también nosotros seamos ese instrumento, que seamos usados también para llevar la palabra a todo aquel que necesita. Así como en aquel tiempo, ¿verdad? Vemos que aquí dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice así la palabra de nuestro Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios aquí nos indica que no era nada fácil, no estaba siendo nada fácil el llevar la palabra, pero ¿cómo la recibieron? ¿Con tristeza? No, en ninguna manera. La recibieron en medio de esa gran tribulación con gozo, porque el Espíritu Santo les fortalecía. Entonces vemos aquí que en medio de esa situación difícil, ellos eran gozosos, ellos llevaban la palabra con alegría. Por donde ellos iban, llevaban la palabra. Ellos no callaron en ningún momento, y ese es un gran ejemplo para nosotros en ese tiempo también. Vamos a ver lo que dice también en 1 Corintios, capítulo 15. Bueno, primero Romanos capítulo 15, verso 30 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Amén. Dice el verso 32 también, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que os sea creado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Era la petición especial del apóstol Pablo, la oración. ¿Para qué? Para que él fuera fortalecido por medio de la oración de todos aquellos, ¿verdad?, que lo conocían, de todos aquellos que habían estado con él y que también llevaban la palabra. Los hermanos de las iglesias de Tesalónica, que ellos también habían recibido la palabra con gozo y se habían convertido al Señor. Después de ser idólatras, ellos se habían convertido a nuestro Dios por medio de su palabra. Y es algo tan hermoso porque hasta este tiempo a nosotros también nos ha alcanzado. Vemos el amor, la fidelidad de nuestro Dios a través de su palabra, a través de lo que el Señor nos ha dejado escrito, a través de lo que el Padre Celestial nos ha dejado escrito, y hemos también conocido, a nosotros también nos ha alcanzado la palabra por la bondad, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así también ahora nosotros igual debemos de hablar de la palabra de nuestro Dios, compartir, dejar que la palabra siga corriendo, que no seamos un obstáculo, que no seamos nosotros quien detengamos ese amor y bondad de nuestro Dios hacia toda la humanidad.
Dice así el verso 3. El verso 3 de Segunda Tesalonicenses dice así, capítulo, verso 3 dice así la palabra de nuestro Dios. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Vemos en aquel tiempo cómo el apóstol Pablo fue protegido por nuestro Dios, aún en esa situación que le estaba pasando, aún en esa persecución, aún en esas adversidades, que por llevar la palabra, él fue maltratado, fue encarcelado, fue golpeado, pero en medio de esa circunstancia, nuestro Dios lo afirmó, lo fortaleció, lo guardó del mal. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que él no pasara todo esto, pero fue fortalecido por nuestro Dios, porque debemos de tener esa confianza, esa seguridad de que nuestro Dios siempre es con cada uno de nosotros, y más cuando se sufre por la palabra, por predicar, por dar a conocer la palabra, por llevar a cabo esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es un ejemplo grande que tenemos del apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vino a pasar, todo lo que vino a sufrir por amor a la humanidad. Entonces ahora nosotros, por ese amor y por esa bondad, también tenemos que compartir la palabra. No importa lo que estemos pasando, quizá hasta este tiempo algunos todavía con esa libertad lo hacemos, con esa libertad no tenemos pues ningún obstáculo, no tenemos ninguna excusa, ningún sufrimiento. Habrá lugares en los que sí sean perseguidos, quizá hasta pierden la vida por compartir la palabra, pero aún nosotros en este lugar, en México, o parte de México, porque hay provincias, hay lugares en donde sí los creyentes son perseguidos. Recordemos lo que pasó en Chiapas hace años, cómo la iglesia era perseguida y se iban hasta la cima del cerro, ahí, pero esta persecución no les impedía seguir alabando y glorificando el nombre de Dios, dando a conocer su palabra. A todos estos hermanos no les interesaba el ser perseguidos, eran fortalecidos por nuestro Dios. Tenemos ese ejemplo aquí en Chiapas. Hace años nuestros hermanos, algunos perdieron la vida sufrieron por la palabra, pero ellos pues también tienen una esperanza cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Les espera la corona de vida. ¿Por qué? Porque dieron su vida por la palabra. Eso no les impidió ese amor a la palabra, ese amor a nuestro Dios, no les impidió seguir confiando en la fidelidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fiel. Dice el verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo esa paciencia, tuvo ese amor por la humanidad, dio su vida por nosotros en esa cruz. Así que entonces nosotros también debemos de preparar nuestro corazón, y pedir a Dios que nos prepare para cumplir esa misión que tenemos aquí ahora, nos corresponde a nosotros, como ese ejemplo hermoso del apóstol Pablo y el ejemplo más sublime que es nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Vemos que es fiel y verdadero el amor hacia la humanidad.
Así que nosotros ahora también debemos de preparar nuestro corazón, seguir preparando nuestro corazón, cumplir la palabra, vivirla, para que la palabra de nuestro Dios sea glorificada. En esa parte del verso dice, para que seamos, el verso dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Sea glorificada. ¿Y cómo podemos nosotros glorificar la palabra de nuestro Dios, o cómo podemos hacer que la palabra sea glorificada por otras personas? Siendo ejemplo nosotros mismos. Cuando nuestra vida ya ha sido restaurada, cuando ya ha sido alcanzada por nuestro Dios, debemos de vivir plenamente en obediencia, cumpliendo los mandatos de nuestro Dios. Debemos de recibirla, aplicarla y enseñarla a nuestra vida. La oración debe ser primero en todo momento, pidiendo a nuestro Dios por todos los predicadores, por todos los misioneros, pero también especialmente por cada uno de nosotros personalmente, para que por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida, sea la palabra glorificada, que llevemos una vida recta delante de nuestro Dios, de amor, de bondad, de misericordia, para que la gente pueda ver en nosotros ese amor y esa misericordia de nuestro Dios. Porque si decimos que somos creyentes, decimos que ya hemos sido restaurados o transformados, pero si vivimos desordenadamente, entonces no estamos avalando, entonces no estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. No lo estamos haciendo. Estamos siendo esos hombres malvados. Porque el hecho de que tengamos mucho conocimiento, el hecho de que tengamos esa preparación, pero si no lo estamos viviendo, si no lo estamos llevando a cabo en nuestras vidas, entonces estamos siendo esos hombres malvados. No estamos llevando a cabo lo que la palabra de nuestro Dios dice. Porque esas personas, ¿verdad?, que estaban en contra del apóstol Pablo, estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que ellos predicaban, de lo que ellos predicaron, de lo que ellos enseñaron, no estaban de acuerdo y eran esos hombres malvados. Entonces, si también nuestras acciones, si nuestra conducta no va de acuerdo a lo que Dios indica que debemos de llevar una vida recta delante de Él, entonces su palabra no puede ser glorificada. Al contrario, va a ser blasfemada. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestra forma de vida, por nuestra forma de vivir. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y pedir siempre a Dios fortaleza, que nos guarde del mal, que nos dé en esos momentos de angustia, de dolor, de adversidad, que nos dé esa confianza, que nos dé esa fe bien cimentada, porque nuestra confianza debe estar en el Señor, por medio de su palabra. Así es de que el anhelo del apóstol Pablo fue predicar la palabra, fue llevar a cabo esa misión para la cual fue llamado. Y todos los obstáculos que él tuvo no le impidió seguir adelante en ese ministerio, en esa misión que Dios le encomendó. Entonces, si vemos aquí que nuestro Dios nos da fortaleza, Él es fiel, nosotros debemos de corresponder a ese amor, porque nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Él, allí en esa cruz, quitó todos los obstáculos para que nosotros
pudiéramos vivir plenamente en armonía con Él. Dios nos ama. Entonces vemos esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que resistió, lo que pasó, no se compara con lo que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. No se compara, no se compara a lo que él pasó, a ese amor, a esa fidelidad que Él tuvo con cada uno de nosotros. Y debemos de tener esa seguridad, esa confianza que Él nos guardará del maligno. Él nos da esa seguridad y confianza. Él es bueno. Él soportó todo, hasta la muerte de cruz. Vemos aquí que los religiosos atacaron a Pablo y lo arrestaron ante las autoridades civiles, a pesar de que su caso fue descartado por tratarse de un asunto religioso. Todo lo que el apóstol Pablo pasó, pero aún así, él animaba a la iglesia a que siguieran adelante. A pesar de que se oponían, a pesar de que la oposición, a pesar de todo lo que estaba a su paso, el apóstol Pablo continuó con esa misión. Y lo hizo con alegría, con entrega. Y así también nosotros debemos de hacerlo. También con esa confianza, con esa seguridad, para que la palabra de Dios sea glorificada. Así como en aquel tiempo vemos que Dios preparó el corazón de todas aquellas personas que habían de creer, así también en este tiempo está preparando el corazón de todas aquellas personas que aún van a ser rescatadas y transformadas, restauradas por medio de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado, por medio de su palabra que nos dejó. Entonces, pues nosotros tenemos esa seguridad de que nuestro Dios, ¿verdad?, va a ser con cada uno de nosotros en todo momento. Debemos de confiar en la fidelidad de nuestro Dios a través de la oración, porque es un encuentro con nuestro Dios. La oración es la manera en que nosotros podemos buscar a nuestro Dios para que Él nos dé esa fortaleza, esa seguridad, porque eso fue lo que el Maestro hizo, tener esa comunicación con su Padre por medio de la oración. Cuando se apartaba a tener esa comunicación con Él, y eso fue lo que a Él le permitió seguir adelante en esa misión por amor a la humanidad. Por medio de esa comunicación con su Padre fue como tuvo esa fortaleza, esa seguridad para seguir adelante hasta el final por amor a la humanidad y llegar a la muerte en la cruz. Hemos manifestado ese amor, todo lo que soportó. Así, nosotros también debemos de seguir adelante para que por medio de estas plataformas la palabra de nuestro Dios siga corriendo, que nosotros nos dejemos usar, que seamos ese instrumento que Dios utilice para que la palabra de nuestro Dios corra a diferentes lugares. Por medio de estas plataformas doy gracias a mi Dios, a mi Padre Celestial, por su Hijo amado Cristo Jesús, porque me permite en este día compartir su palabra, para que toda aquella persona que escuche abra su corazón y deje que nuestro Dios sea con él o con ella en su vida. Que nosotros sigamos adelante y que las adversidades no sean motivo de obstáculo
para que nuestra fe venga a menos. Al contrario, que lo hagamos con más alegría, con más seguridad, porque esperamos el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni preocupación, ni aflicción. Será algo hermoso y maravilloso. Pero para ello tenemos que seguir adelante. Que esos obstáculos que nos encontremos en nuestro camino sean derribados en el amor bendito de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Paz a vosotros. Que Dios les bendiga.